Ok, muchas gracias y continuamos con la explicación. Entonces, bueno, estábamos diciendo que de esa manera podemos aplicar nosotros lo que es la ley de Joule y podemos ver claramente cómo es que se produce el calor y ayuda a calentar de alguna manera nuestros alimentos. Entonces, esto lo podremos ver en tostadores, lo podremos ver en parrillas eléctricas, en la plancha del cabello, en diferentes aparatos los cuales puedes para con el calor. Entonces, bueno, también tenemos que la ley de Joule la podemos expresar de esta manera. El calor que se disipa en un conductor por efecto de la circulación de una corriente eléctrica es proporcional a la resistencia del conductor, a la corriente que circula por el elemento y al intervalo de tiempo que circula la corriente. ¿Qué quiere decir? Como veíamos ahorita, si dejamos mucho tiempo conectado el cargador, el celular conectado al cargador, se va a calentar. Entonces, entre más tiempo dure, pues más se va a calentar. Esto también lo podemos ver en las series navideñas, como cuando duran toda la noche, pues la extensión que les llegamos a poner a nuestras series, se llega a poner muy caliente. ¿Por qué? Porque también el tiempo, pues a mayor tiempo va a haber una mayor disipación de calor por la corriente que está circulando. Entonces, pues mientras más corriente fluya, mayor será el aumento de la energía térmica del conductor y por consiguiente mayor será el calor liberado. A este fenómeno se le conoce como efecto o ley de Joule. Entonces, como les decía, también, por ejemplo, la cafetera es una electrodoméstico que superaplica el efecto Joule o la ley de Joule. Tenemos también, bueno, pues los tostadores o los hornos eléctricos. Esta es una parrilla. Las planchas de ropa y las planchas del cabello de la misma manera, las secadoras de cabello, también lo podemos ver súper claro cómo la ley de Joule se aplica, cómo la ley de Joule está generando calor para el uso cotidiano, ¿ok? Entonces, la fórmula o la ley de Joule la vamos a encontrar como el calor es igual a la resistencia por el tiempo por la intensidad de corriente al cuadrado. Estas unidades serían en joules. Obviamente, ley de Joules, el resultado sería en joules. Si nosotros utilizamos este factor de conversión, nos quedarían en watts. Ay, espérenme porque se me olvidó si son watts o kilowatts el factor de conversión. Ay. ¿Ustedes se los dieron en plataforma? ¿Sí el resultado es en kilowatts? No recuerdo. Pues esta es la siguiente actividad. Bueno, este factor de conversión también se utiliza y las unidades cambiarían. Entonces, tenemos que la Q va a representar el calor, la R la resistencia, el T el tiempo y la corriente eléctrica al cuadrado estará expresada en amperes. ¿Ok? Entonces, ya, en kilocalorías era. Perdón, no eran en joules, eran en kilocalorías. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Para este no lo tengo resuelto, lo vamos a ir resolviendo entre todos, ¿sale? Y nos dicen, se utiliza una plancha eléctrica con 400 watts durante 10 minutos, sabiendo que la plancha se conecta a una toma de electricidad de 110 volts. Determina la intensidad de corriente que circula por la plancha y la cantidad de calor que disipa la plancha, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué son los datos que tenemos? Podemos ver. Tenemos el tiempo. Ok, el tiempo es de 10 minutos. El voltaje. El voltaje, ¿sí? Que es de 110.
El voltaje y la corriente eléctrica. Ajá. Y esta que está aquí también, bueno, la corriente eléctrica también se expresa como potencia eléctrica. ¿Ok? La potencia eléctrica es igual a 400 watts. Esto lo vamos a ver más claro en la semana que entra, ¿sale? Pero hice que tuvieran este ejemplo para que ya la semana que entra trabajaran de una manera más clara al respecto. Entonces, primero tenemos que la potencia va a ser igual a el voltaje por la intensidad. Que se fijan, pues bueno, es la fórmula muy parecida a la que teníamos de la ley de Ohm. Entonces, si nosotros aquí lo que nos están pidiendo es la intensidad de corriente y tenemos esta fórmula, ¿me pueden decir cómo nos va a quedar? La intensidad, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿A cuánto sería mi intensidad? ¿De watts? La fórmula, ¿cómo me quedaría mi fórmula? Ah. Recuerden, lo que yo quiero es la intensidad, entonces el voltaje que está aquí multiplicando, ¿cómo va a pasar para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo, entonces, ¿cómo quedaría mi fórmula de la intensidad? Sería intensidad igual a la potencia es. Ajá, entre potencia voltaje. entre el voltaje. Excelente. Entonces ya lo único que tendríamos que hacer sería sustituir para saber cuánto es la potencia, la intensidad de corriente y tendríamos nuestro inciso A resuelto. Entonces, intensidad es igual a potencia, que quedamos que era de 400 watts, entre el voltaje 110. 3.6. 3.63 me da. Muchísimas gracias. Entonces sería 3.63. Las unidades serían de amperes. Recuerden que la intensidad está expresada en amperes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestra intensidad. Ahora, lo que nosotros queremos llegar es a el calor. Pero recuerden que en la fórmula nos decían que el calor es igual, bueno, ya tenemos que el calor es igual a la intensidad de corriente, esa ya la calculamos, intensidad de corriente al cuadrado, por la resistencia, esa no la tenemos, entonces la vamos a tener que calcular por el tiempo, ¿ok? Entonces, la resistencia, ¿cuál será la fórmula de la resistencia? Recuerden que ya lo habíamos sacado con la ley de Ohm. ¿Cuál es la resistencia? Resistencia es igual a... Ay. Es que lo tengo escrito como hicimos B sobre I. ¿Cómo? Es que lo apunté en mi libreta. La resistencia es igual a la intensidad. ¿Cómo? No, no es cierto. Voltaje entre intensidad. Exacto, voltaje entre intensidad. ¿Está apagado? La resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Entonces, pues ya nada más sustituimos. Vamos a sustituir nuestros datos. ¿Cuáles son los datos que tendríamos que poner? Sería 110 entre 400. 3.6. A ver, sería 110. Espérenme que aquí puse 100. 110, que sería nuestro voltaje. Si se fijan, dime.
Entre 3.63. Sí, Alejandra, entre 3.63, que es la intensidad que fue el valor que obtuvimos ahorita. Entre 3.63. 30.30. 30.5. 30.30 ohms. Ok, entonces el valor, el resultado, ¿cuánto quedamos que es? 30. 30.30. 30.5. 30.30 ohms. A mí me había dado 30.6. A ver, déjenme veo. 110 entre 3.63. 30.30, sí. Si manejan como 3.6, entre 3.6 les va a dar 30.5. Entonces, por eso queda de esa manera. Entonces, dependiendo si estamos manejando 3.63 o 3.6. Es la diferencia que tienen entre los dos, pero es el mismo resultado, ¿sale? Entonces yo voy a dejarlo en 30.5. Y las unidades de la resistencia quedamos que son los ohms. Ohms. Sí, qué feo me salió. Entonces, si se fijan aquí, ya tengo los datos necesarios para poder calcular mi calor. Bueno, está menos feo. Entonces, ahora sí vamos sustituyendo los valores para saber cuánto es la cantidad de calor que disipa la plancha. Calor es igual a la intensidad. ¿Cuánto es la intensidad? 30.5. No, la intensidad. Ah. 3.63. Dale, 3.63. Pero esto va a estar al cuadrado. Por el valor de la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 30.5. Ahora sí, 30.5 ohms. Ay, qué feo. 30.5 ohms. Y por último, el tiempo. El tiempo, chicos, si se fijan, está dado en minutos. Nosotros no podemos utilizarlo en minutos, lo tendremos que utilizar en segundos para que las unidades nos queden en joules. Entonces, los 10 minutos, ¿a cuántos segundos equivalen? Creo que equivalen 300. a 600 segundos. 600. ¿Por qué 600? Fíjense bien, hay algo que se llaman factores de conversión que nos dice que cada minuto equivale a 60 segundos. Entonces, este sería mi factor de conversión. Esto que está aquí. Este es el factor de conversión. Entonces serían 10 por 60. Mi tiempo quedaría entonces en 600 segundos. Ese sería el tiempo. ¿Sale? Entonces ya lo puedo sustituir aquí. 600 segundos. Por lo tanto, ¿cuál es el calor que disipa la plancha? Me sale 241.137. Sí, 231,000. 41.137. A ver, vamos a ver. 3.63 al cuadrado por 30.5 por... A mí también me da el mismo resultado. Ok, excelente. Entonces, ahora pongan, díganmelo en notación científica para no poner un número tan grande.
Mm. Sería 241. A ver, me voy un poquito al chat. Keila, estás correcta totalmente. Y Adoratriz, me imagino que eres Dora. ¿Eres Dora Anaís? Sí, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Es que al inicio les había dicho que pusieran su nombre completo bien. Te comentaba. En notación científica sería 2.41 a la menos 5. ¿El número es un número grande o un número pequeño? Es un número pequeño. O No. sea, lo reduzco de 241.137.27. En notación científica lo manejo a 2.41, 137 a la menos 5. Recuerda que, si recorremos nuestro punto decimal, pero sí, nosotros aquí estamos viendo un número que es muy grande. Si fuera un número muy pequeño, estaríamos hablando de un número después del punto decimal con muchos ceros. Entonces aquí estamos viendo un número grande. Entonces aquí la notación científica lo que hace es que para expresarlo, moveríamos el punto decimal hacia la izquierda, un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, sí. 5 lugares lo voy a dejar yo. Entonces me quedaría como 2.46.1 y aquí el 7 lo voy a redondear para que no me quede tanto. Entonces voy a poner aquí un 4 y ya todo esto se me quedaría redondeado por 10. A la menos 5. Sería a las 5. Recuerda que nuestros números cuando son muy grandes tienen potencia positiva y cuando son muy pequeños tienen potencia negativa. ¿Sí? Sí. Entonces, eso es lo que podemos identificar. Cuando la potencia es positiva, el número es muy grande y cuando la potencia es negativa, el número es muy pequeño. ¿Dudas? Ahora, por ejemplo, bueno, aquí lo tenemos en joules. Así lo podremos expresar en notación científica, pero si nosotros lo queremos expresar en kilojoules, lo que tendríamos que hacer sería... Keila pregunta, ¿y es necesario hacerlo de la notación científica? No necesariamente, nada más ahorita lo quise retomar, pero no es necesario que lo hagan con notación científica. Entonces, aquí yo ya lo tengo expresado en joules y cada joule, bueno, más bien, cada kilojoule equivale a 1000 joules. Por lo tanto, para saber cuántos kilojoules tengo y mi número se haga más pequeño, pues lo tendría que dividir entre 1000. Esto que está aquí, el calor, expresado en kilojoules. 241. Exactamente, 241.137. 137. O si quiero redondear ya todos mis números, este 7 hace 4 al 3 y me quedaría 141.14 joules. Y ya eliminaría, o al redondear, pues ya todos estos números estaría tomándolos dentro de el 3, pero redondeado quedaría como 4 y ya quedaría de esta manera mi valor de el calor. ¿Sale? ¿Dudas? Por el momento ninguna duda. Gracias. Gracias, Christopher. Alejandra. No, ninguna. Ok. Dora, Ana, Fernanda, Keila, ¿dudas? Ninguna duda, gracias. Ok, excelente, Ana. Bueno, entonces, si se fijan, ese sería
Gracias, Keila. Tampoco tiene dudas. Pues eso sería la manera de realizar el calor, de encontrar el calor. Entonces, pues por mi parte sería todo. Ya realmente creo que ya con esto tomamos los temas más sobresalientes y las dudas que pudieron, haber tenido y las cuales también les estuve resolviendo. Ok, Fernanda, yo tengo una duda en la actividad integradora 2. Claro que sí, te escucho. Sí, abre tu micrófono mejor porque es más fácil escucharte que leerte. Dora, maestra, respecto a la sesión, yo no alcancé desde el inicio. ¿Cuándo subirá la sesión grabada? Ahorita mismo la subo. Subo las dos partes en 20 minutitos máximo. Ok, Fernanda no puede usar el micrófono. Está bien, entonces escribe la duda que tengas. En la actividad integradora 2, en la pregunta 1.1, ajá, ahí te están pidiendo la resistencia, según, si no me equivoco. ¿Cuál es la pregunta? ¿O qué es tu duda? ¿Tengo que usar la intensidad de corriente que viene en el problema o la intensidad de corriente que debo sacar en la pregunta 2? En el problema ya te están dando una intensidad de corriente de 6 amperes y te están dando el voltaje de 120 y ya de ahí calculas la resistencia. Entonces, pues en la pregunta 1 quédate con los datos que tienes. Y ya en el segundo problema, en el 1.2, pues ahí ya tendrás que calcularlo con el voltaje que te están dando de 220. Ahí ya estarás utilizando otra cosa diferente. Entonces son trampillas que ponen ahí. Revisé la sesión de otros asesores, pero las preguntas vienen en otro orden. Ok. Pues no, bueno, de acuerdo al orden como viene. Ok. Tú eres Fernanda, tú eres de las que me mandó el ADD Fernando. Ok, ya entiendo. Tengo no tienes asesor en tu grupo y el asesor te compartió su sesión. Sí. De hecho, sí me preguntaron que si podían ingresar de otros grupos y dije que no había ningún problema. Entonces, sí, mira, lo que tienes que hacer es leer tu problema. Entonces, en tu problema te están pidiendo la resistencia y te están dando de datos la diferencia de potencial, que es de 120, y te están dando una intensidad de corriente de 6 amperes. Ese sería tu punto 1.1. Entonces empieza en orden, que era lo que les decía y que siempre deben de tener en claro. Las matemáticas se van resolviendo de manera ordenada para que sean más fáciles de entender. Ya cuando tenemos mucha pericia y podemos entender esto súper fácil, bueno, pues las puedes hacer en el orden que gustes, pero aquí, como nosotros apenas estamos iniciando, vamos a tomarlo en orden. Entonces, primero vas a calcular tu resistencia. Ahí te va a dar una cierta resistencia con la fórmula que tenemos. Y luego después en el punto 1.2 te están diciendo cuál será la corriente eléctrica si el voltaje se incrementa a 220 volts. Entonces ahí, pues ahí ya tendrías que utilizar el voltaje nuevo con la resistencia que calculaste, la resistencia del problema 1.1. Y luego, ¿sí? ¿Alguien iba a abrir su micrófono? ¿No? Ok. Y en el siguiente punto, en el 1.3, te están diciendo cuál es la potencia disipada si trabaja ahora con un voltaje de 120. Entonces, ya estarías trabajando con la resistencia que calculamos en el primer problema y con un voltaje de 120. Entonces, ahí la intensidad de corriente que vamos a utilizar será la de 120, que era la de 6 amperes, que es la del punto 1. ¿Ok? Entonces,
lean para que ustedes vayan identificando qué es lo que van a estar calculando. Pero tiene un orden, ¿sale? Sí, es que me pregunta por la potencia y quería saber si debía usar la intensidad que ya tenía en los datos o la que había sacado en el 1.2. En el 1.2 entonces calculamos la intensidad, pero para 220 volts. Pero en el siguiente punto, cuando nos piden la potencia, nos la están pidiendo para el voltaje de 120. Entonces, la intensidad que se tiene en 220 y en 120, pues no va a ser la misma. En 220 es de 11 amperes y en 120, perdón, será la de 6 amperes que nos dan al principio. ¿Ok? ¿Otra duda? Muchas gracias. Gracias a ti, Fernanda. Entonces, anímense. Si no hay más dudas. Ninguna, maestra. Muchas gracias, Graciela. La frase de ayer fue, del miércoles, perdón, los principios de la física tal y como yo los entiendo no niegan la posibilidad de manipular las cosas átomo por átomo, de acuerdo a Richard Feynman. Y la de hoy es, la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Esa es una frase de Walt Disney. Entonces, pues, ya pueden iniciar a actuar y yo puedo dejar de hablar para dar por terminada nuestra sesión, chicos. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia y su participación. Entonces, nada más para recalcar, las personas que ingresaron, tengo a Graciela Alejandra, tengo a Ana Castañeda, tengo a Christopher López, tengo a Dora Anaís Nuno, Fernanda Salgado, que vamos que eres de otro grupo, ¿verdad? Y a Keila Santillán. Ok, entonces, así quedarían las participaciones. Les agradezco mucho. Y bueno, pues nos vemos la semana que entra. Una duda nada más. ¿Prefieren las reuniones directamente en StreamYard para que ya queden grabadas o utilizamos Zoom para poder usar el micrófono? ¿Cómo se les hace más fácil? Porque igual ya... A mí se me hace más fácil, maestra, en YouTube. En YouTube, ok, directamente en YouTube, sí. Entonces así ya quedarían grabadas directas. Ok, Keila por Zoom, Ana por Zoom y Dora también por Zoom. Ganó Zoom. Ganó Zoom. En mi opinión, creo que estaría bien Zoom, me agrado más. También Christopher sale. Entonces, lo único es eso de que duró como 15, 20 minutitos en subir los videos y luego ya en compartirles los enlaces directamente a YouTube, pero a mí también me gusta trabajar más en Zoom, pero el detalle es ese, el tiempo de grabación, que tengo que hacer 2 cortes y es todo. Pero ok, lo dejamos en Zoom para la próxima semana, ¿sale? Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Que tengan bonita noche. Cuídense mucho y bonito fin de semana. Por favor, entregan sus tareas. Buenas noches. Adiós, maestra. Bye, buenas noches. Gracias, Dora. Buenas noches. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Bye.